Hola, buenas tardes. Saludos a todos los congresistas. Estamos emocionados de anunciar la tercera y última ponencia de estas jornadas de la mano de Silvia Barragán, enfermera especialista en salud mental, desde el Servicio Andaluz de Salud. Desarrollará su ponencia titulada Atención al menor con ideación autolítica, analizando su contexto actual, factores de riesgo y protectores, así como los signos de alarma. Bienvenidos nuevamente a todos al segundo Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos también que podéis ir poniendo todas vuestras preguntas por el chat. Y Silvia, cuando quieras, todo, todo tuyo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, como bien me han presentado, soy Silvia Barragán Rodríguez, soy enfermera especialista en salud mental y actualmente estoy trabajando en el Hospital de Día de Adultos de Salud Mental de la Virgen de las Nieves, en Granada. Además, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Granada. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito sobre la atención al menor con ideación autolítica. ¿Vale? Desde una perspectiva muy general, porque como los del Congreso me dijeron que aquí pues había de todo tipo de perfiles sanitarios, entonces pues yo creo que nos viene bastante bien estar al día de este tipo de situaciones. A ver. Bueno, aquí un pequeño índice, ¿vale? De lo que voy a tratar durante la ponencia, ¿vale? Vamos a tener una breve introducción sobre esta situación que ocurre hoy en día. Hablaremos luego de conceptos clave que nos pueden sonar o podemos escuchar. También el estado del arte y la epidemiología de la conducta suicida, factores de riesgo, el por qué ocurre este tipo de alteraciones mentales, ¿vale? Factores protectores, efectos que ha tenido la pandemia en la sociedad, que se ha visto que ha tenido que ver y ha aumentado estos índices. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Bueno, la conducta suicida es un problema social y sanitario de gran magnitud y no solo estamos hablando a nivel nacional de España, sino también a nivel mundial. Se considera un problema de salud pública debido al impacto significativo que ha generado en la población y no solo en ella, sino también en el sistema sanitario, en el ámbito social y en el entorno escolar. A pesar de todos los esfuerzos actuales para intentar reducir el estigma asociado a la salud mental, que podemos estar escuchando mucho en lo que son las redes sociales y de parte también del ministerio, el suicidio sigue siendo un tema muy tabú para muchas personas, lo que dificulta el acceso a los servicios de ayuda para quien los necesite. El suicidio se encuentra entre las principales causas de años de vida perdidos por muerte prematura y representa el 1,4% de la carga morbilidad global en términos de años de vida ajustado a la discapacidad, ¿vale? Las cifras sobre el aumento del suicidio en la población en general y en particular entre adolescentes y jóvenes son bastante alarmantes. Perdón. Esta problemática genera un gran impacto profundo tanto a nivel personal como de la persona que lo padece, familiar, escolar, social y sanitario. Por esto, resulta bastante imprescindible la implementación de estrategias de prevención eficaces que van a hacer que disminuyan estos índices. El suicidio lo podemos definir como ese acto mediante el cual una persona se provoca la muerte de manera intencionada. Estos últimos años, el incremento de casos de niños y adolescentes ha generado gran preocupación y se ha convertido, como he dicho antes, en un problema de salud pública. Un dato así como que relevante es que un 3% de niños, niñas y adolescentes reportaron haber tenido pensamientos suicidas este año pasado. A nivel global, el suicidio adolescente ha sido objeto de estudio en distintos países, teniendo en cuenta tanto factores como la cultura, la economía y los avances tecnológicos de cada región. Como he mencionado antes, la pandemia por COVID y el confinamiento de la población han marcado un punto de inflexión, ya que han afectado especialmente en los adolescentes, quienes dependen de gran medida de las relaciones sociales para su buen desarrollo. En 2020, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte por causas externas. Esto es sacado de la Organización Mundial de la Salud.
esta misma ha estado haciendo un llamamiento para que los distintos países incluyan como un plan de prevención del suicidio en su agenda sanitaria. En este sentido, se enfatiza que el suicidio es una muerte prevenible si se interviene con estrategias multisectoriales e integrales. A pesar de que el COVID, la pandemia, aceleró el incremento de casos, es importante también destacar que esta tendencia ya venía en aumento años anteriores, ¿vale? Por ello, más allá del impacto de la crisis sanitaria, es necesario abordar este problema desde una perspectiva estructural y sostenida en el tiempo, ¿vale? Entonces, así como para concluir un poquito esta introducción, quedarnos con que el suicidio en adolescentes es una conducta patológica que se manifiesta como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Su prevención debe ser una prioridad en la agenda pública de salud y se deberían de implementar políticas y programas para todos para poder tener en cuenta esto y saber cómo abordarlo. Bueno, aquí veréis que he puesto bastantes conceptos, pero yo he resumido mucho de todos los que podía poner y creo que son los que más nos pueden ayudar a manejar cuando nos llegue o veamos una situación del estilo, ¿vale? A empezar porque una ideación autolítica, ¿vale? Es la presencia persistente en la persona de pensamientos o ideas encaminadas a cometer un acto suicida, ¿vale? Una autolesión es cuando una persona se hace daño a sí misma a propósito. Y la forma más frecuente que se ve en adolescentes son mediante cortes en la piel, aunque también se pueden observar quemaduras, mordeduras, rascado excesivo o golpes. Luego tendríamos la conducta parasuicida, que es un término que no se suena mucho, pero que tiene un papel muy importante, sobre todo en las unidades de salud mental, ¿vale? Que se denomina cuando esta persona se autolesiona con la intención solo de hacerse daño y no de morir. Es decir, nosotros nos encontramos muchas veces pacientes que nos dicen que tenía tanto dolor mental, tanto sufrimiento, que la única manera que veían de quitarse ese dolor psicológico era mediante el daño físico, pero no con la intención de hacerse daño, plan de morir. Entonces, esto sería una conducta parasuicida, ¿vale? En adolescentes, como he estado diciendo, es bastante frecuente el uso de autolesiones y como gestión del malestar emocional, como he dicho. Luego tenemos la amenaza suicida, ¿vale? Que es un punto intermedio entre la ideación y la tentativa suicida, en donde la persona va a dar indicios claros de que va a intentar suicidarse. Puede ser de carácter movilizador del entorno, en la familia, o como una manifestación clara del sufrimiento vital, psicológico que está padeciendo. Luego tenemos la conducta suicida, que es toda conducta lesiva y autoinfligida en la que hay evidencia de que, por un lado, la persona desea usar la aparente voluntariedad de morir con alguna finalidad y, por otro lado, la persona presenta algún grado determinado o no de intencionalidad suicida. La conducta suicida no determinada es la conducta con un grado indeterminado de intencionalidad. No está claro, ¿vale? Pues, esta se suele confundir mucho también con la conducta parasuicida, ¿vale? El gesto autolítico es toda opción o comunicación de una persona en relación a una conducta suicida, con una intención o finalidad para su entorno, ¿vale? Y pueden tener consecuencias muy diversas. La letalidad de la conducta como tal, que estamos hablando del peligro vital asociado a ese método autolítico, ¿vale? Esto es algo que debemos valorar siempre a la hora del manejo de un paciente que haya cometido o que piense cometer un intento autolítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se consideran formas letales como el ahorcamiento, el disparo de bala o una precipitación, ¿vale? Tirarse por un edificio, por ejemplo. Y esto pues nos debe de hacer
saltar esas alarmas. Luego tendríamos la agresión impulsiva, ¿vale? Que es, esto lo vemos mucho en adolescentes, ¿vale? Que es como esa tendencia a responder a la provocación o a la frustración con mucha hostilidad y agresividad, ¿vale? Que haya esta presencia de agresión o no, aumenta la probabilidad de que se lleve a cabo estos pensamientos suicidas, ¿vale? ¿El por qué? Porque tienen como esa dificultad para evaluar los riesgos y generar alternativas apropiadas cuando se enfrenten a este tipo de problemas. Luego tenemos la carta suicida, ¿vale? Que no es la nota suicida, que es lo que se escribe, sino cómo la deja, ¿vale? Cómo la desarrolla, cómo expresa sentimientos, es como la simbología que tiene. Luego también tenemos un concepto que ahora mismo está en auge, que es el cibersuicidio, ¿vale? Que es la influencia que tiene la información, sobre el suicidio que se encuentra a nivel de Internet o de redes sociales, ¿vale? Existen casos bien sonados en los que tras la publicación de una serie o una película, las muertes por suicidio aumentan, ¿vale? También suelen buscar los métodos más letales a través de Internet, incluso pueden llegar a obtener sustancias potencialmente letales por este medio. Y luego he puesto por curiosidad dos efectos, ¿vale? Que se han estudiado que en realidad significan lo mismo, pero eh, en diferentes países, ¿vale? Mira. El efecto Werther, ¿vale? Ambos son imitaciones de la conducta suicida tras un suicidio de un personaje. Por ejemplo, el efecto Werther es la imitación que se produjo en el siglo XVIII tras la novela de, no sé si os sonará, Las desventuradas del joven Werther, ¿vale? Que este personaje de ficción se suicida después de ser rechazado por la persona que amaba. Y esta novela, tras salir a la venta, pues incrementó el número de suicidios en jóvenes, ¿vale? Que se habían sentido desengañados en el ámbito amoroso. Y luego el efecto Yukiko, perdón, es lo mismo, pero en Japón, ¿vale? Proviene de un cantante de rock japonés y que le pasó lo mismo, ¿vale? Bueno, pasamos a hablar del estado del arte, de la conducta suicida. Veis ahí que he puesto diferentes puntos a lo largo de la historia, ¿vale? En la antigüedad, el suicidio se menciona, por ejemplo, desde las civilizaciones mesopotámicas, egipcias, griegas, romanas, y se consideraba como producto de un estado de ánimo melancólico, ¿vale? Se consideraba como un acto que ponía fin a una situación dolorosa, ¿vale? Ya por curiosidad, se denominaba bilis negra al estado de ánimo melancólico, ¿vale? Y lo describían como un sentimiento de tristeza muy profunda, permanente y sosegada a lo largo del tiempo, que podía provocar causas físicas o morales. Luego pasamos a la Edad Media, ¿vale? Que hay un gran auge del cristianismo y el suicidio empieza a considerarse un pecado y crimen. Aquel que intentaba o era sometido a castigo, ¿vale? Luego, a partir de alrededor del 1621, esta melancolía se consideraba la base del suicidio y era tratada por el médico a través de sangría. Esto se realizaba ya que al producir la sangría se drenaba como esa bilis negra, eliminando su acumulación en el cerebro. Y además tenían prohibido alimentarse con carne, queso curado o la ingesta de vinos espesos. Luego pasamos al siglo XVII, ¿vale? Un poquillo más avanzado en la historia. En este siglo, Robert Burton, considerado pionero en el estudio del suicidio, escribió su primer ensayo, Anatomía de la melancolía. Y posteriormente, Sir Thomas Browne, que era un filósofo inglés, definió por primera vez la palabra suicidio,
¿vale? En su obra Religio Medici. En el siglo XVIII, hacia la segunda mitad, en 1790, en Francia, Francia se convirtió como el primer país que modificó la ley que juzgaba el suicidio como un crimen y lo consideró como un problema médico y social. Además, consolidó la psiquiatría como especialidad e integró el suicidio en las primeras clasificaciones de las enfermedades mentales. En 1961, en Gran Bretaña, el arzobispo de Canterbury y el doctor Dory Odlum lograron que la Iglesia desempeñara una función pastoral en los suicidios consumados y en aquellos que habían realizado una tentativa. Además, establecieron como delito fomentar y ayudar a otra persona a suicidarse. En este momento se considera el suicidio como un acto de muerte voluntaria de etiología orgánica como producto de un problema a nivel emocional. Y es cuando empiezan a aparecer los primeros tratados de psiquiatría, siendo el primero el de el inglés William Beatty y después el clásico tratado de psiquiatría que los que trabajamos en salud mental lo conocemos, que es de Traité del médico, un médico filósofo, ¿vale? De Pinel. Y luego, bueno, llegamos a la actualidad, ¿vale? Que si nos centramos en ella, pues como he estado diciendo a lo largo de esta breve introducción y de los conceptos, es un tema que está llamando bastante la atención a nivel mundial porque está habiendo un aumento progresivo de estos casos y es un tema bastante grave y entonces se está intentando poner los medios para poder prevenir y al menos cómo estabilizar esos índices, ¿vale? Ya metiéndonos en la epidemiología, la prevalencia, el suicidio varía dependiendo dónde se haga el estudio, en qué país, ¿vale? Pero se encuentran datos que van desde un 15 a un 25%, y siendo el sexo femenino el predominante. Como he expresado anteriormente, se viene documentando un aumento desde los años 60, ¿vale? En las autolesiones, en especial en adolescentes y adultos jóvenes, constituyendo una preocupación creciente a todos los niveles, tanto sanitario como a nivel educativo o familiar. A pesar de que tradicionalmente en la sociedad se ha escuchado como que estas conductas se asocian a trastornos mentales, en la última evidencia se ha señalado que también se pueden dar sin tener esta afectación mental. Además, en torno a la mitad de estos adolescentes tienen pensamientos suicidas y mayor riesgo de ideación e intento suicida, sobre todo si las situaciones de autolesión son más graves o se repiten a lo largo del tiempo. La Organización Mundial de la Salud afirma, como ya he estado diciendo, que se trata de un problema de salud pública e insiste mucho en esa prevención, porque 1 de cada 10 personas que realiza un intento de suicidio fallecen por esta causa. Y como hemos mencionado, los adolescentes y los adultos jóvenes, estas conductas son cada vez mucho más frecuentes, ¿vale? Que en otros tramos de edad. De estos datos sale la teoría del iceberg, como podéis ver en la presentación, ¿vale? En donde en la punta corresponde con los suicidios consumados y la base son, cuando hablo de suicidio consumado, son conductas suicidas que han provocado la muerte. Y la base son las conductas suicidas, ¿vale? El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre los 12 y los 19 años en España, ¿vale? Y su número continúa en aumento, como he estado repitiendo bastante. Así se realiza un informe sobre la evolución del suicidio en España, ¿vale? En la población infanto-juvenil entre el 2000 y el 2021, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística. Y se vio que entre el 2019 y el 2021 se produjo un aumento del 32,35% en número de suicidios en adolescentes, pasando de 35 a 45 fallecidos. En la pirámide invertida que veis aquí en la diapositiva son el número total de suicidios a nivel español, no en franja de edad, sino en todas, ¿vale?
de todas las franjas de edades, es el total, ¿vale? Y ya como dato curioso, a diferencia de en otras franjas de edad, los casos de adolescentes se acentúan en los meses anteriores y posteriores al verano. Es algo que se está estudiando. Vale. Ahora querría hablar yo sobre las causas de cualquier afectación mental o el porqué de estos pensamientos o conductas suicidas. Me gustaría hacer un ejercicio, ¿vale? Que desde vuestras casas o desde donde estáis viendo el congreso, porque muchas veces os preguntaréis, oye, ¿y por qué me ha pasado a mí esto y lo otro? Muchas veces con la patología orgánica como que se ve mucho más claro, pero con la mental es como un poquito más abstracto. Entonces, me gustaría hacer el ejercicio de que cerremos todos los ojos y os voy a poner 2 casos y con eso yo creo que visualmente, en plan, se entiende mucho mejor. Bueno, primero nos vamos a imaginar un bosque pues, rocoso, con mucha vegetación fresca, con nada de malas hierbas, ni, ¿vale? Va a tener también cortafuegos, agentes forestales mirándolo y vigilando que no haya nadie, que todo esté correcto, que no haya ningún problema. Y va a estar todo como muy fresquito. Hay riego, hay gente, hay mucha lluvia, está todo como en condiciones óptimas. Y luego tenemos otro bosque que es menos rocoso, la vegetación está seca, amarillenta, hay muchísima mala hierba, no tenemos agentes forestales que vigilen el bosque, está descuidado todo, cortafuegos ya ni os cuento, y ni riego ni llueve. Estamos, vamos, fatal. Si pasa alguien y echa una colilla, ¿dónde creéis que va a prender fuego? Bueno, pues supongo yo que, que me contestaréis que en el segundo caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está cuidado, ¿vale? Y esto es lo que pasa en cualquier afectación mental. Las causas, pues múltiples, ¿vale? Esto se postula desde un modelo biopsicosocial, que es una respuesta a una interacción de sucesos vitales, ¿vale? Que podemos tener factores predisponentes, factores protectores, precipitantes y mantenedores, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, porque esto parece un poquito complejo, pues hay factores predisponentes que pueden ser factores genéticos, factores emocionales, factores sociales, que si están bien construidos, se han desarrollado de manera óptima, pues van a favorecer que no tengamos ninguna afectación mental. En cambio, si hay una grietecilla, no se cuida, no tiene un apoyo social, emocionalmente no tiene habilidades, pues eso son factores de riesgo que pueden potenciar que se despierte o no este problema, ¿vale? Y los precipitantes, he hablado de los predisponentes y los precipitantes serían pues esa colilla, ¿vale? Pues pueden ser situaciones en ese momento que alteren el estado de la persona, ¿vale? Pues por lo que estaba comentando, por resumir, los factores de riesgo de la conducta suicida podríamos clasificarlos como factores predisponentes y factores precipitantes, ¿vale? Que lo he medio explicado. Los factores predisponentes van a ser los que aumenten ese riesgo de suicidio del individuo. En cambio, los precipitantes, ¿vale? Es muy poco probable que contribuyan al riesgo suicida por sí mismos, ¿vale? Por ellos solos. Pueden ser los detonantes, pero esos solos de manera puntual no son los que de verdad provocan esto. Pero juegan un papel vital en la interacción con los factores predisponentes, que podríamos decir que son los de base. Dentro de esta clasificación, los factores predisponentes y precipitantes se pueden dividir en personales, familiares y sociales, como podéis ver en la diapositiva. En los factores personales, pues tendríamos de base los predisponentes, que puede ser pues, una afectación mental, una hospitalización previa,
un intento previo de suicidio, todas esas que podéis ver en la pantalla. Y precipitantes, pues ¿cuáles serían? Pues una muerte o pérdida de un ser querido, una situación puntual que te desborda, ¿vale? Ruptura de relaciones, confinamiento, ¿vale? Estáis viendo que son situaciones como puntuales. Los factores familiares, pues podríamos tener predisponentes, pues una historia familiar de suicidio, una enfermedad de los padres, violencia, que se ve mucho en el ámbito familiar, desgraciadamente. Y factores precipitantes, pues exposición a un suicidio, un niño que se encuentra, pues una persona que ha hecho una conducta suicida, o la adopción también, ¿vale? Es un factor precipitante que no de predisposición, ¿vale? Y luego, por último, tenemos los sociales escolares, que tendríamos en predisponentes pues, una exposición a violencia, factores específicos del entorno, un fracaso académico, y de precipitantes, pues un estrés social, un aislamiento, una pandemia, que es lo que han sufrido muchos de estos niños, ¿vale? Luego pasaríamos a los factores de protectores, ¿vale? Que insistir en que el núcleo familiar y los centros educativos son reguladores muy importantes en la vida y en las conductas de los niños, ¿vale? Porque amortiguan muchísimo las situaciones de estrés y de ansiedad. En la sociedad occidental en la que estamos inmersos, ¿vale? Hablamos mucho de ese estado de bienestar, con una abundancia de lo que es lo material, que conlleva pues, una serie de carencias afectivas y emocionales, tanto en nosotros como en los jóvenes. Tanto la falta de tiempo de calidad con los hijos, las exigencias laborales, el centrar el exceso de actividad en el rendimiento y la eficiencia, o la falta de comunicación y los contactos sociales van a contribuir a lo que es el aislamiento del ser humano, ¿vale? No solo del adulto, sino también de los niños. Esta situación va a conllevar un elevado riesgo de desarrollar una educación centrada nada más que en esos aspectos cognitivos, obviando los aspectos socioemocionales, que son los que, si no se desarrollan bien, pueden ser un factor predisponente en el joven. El aprendizaje de estrategias de la tolerancia y la frustración, en la gestión del conflicto, el saber pedir ayuda y dársela a los demás, promueve y se ha comprobado perfectamente y es una cosa que trabajamos, por ejemplo, en el hospital de día donde yo trabajo, promueve el bienestar psicológico y la resiliencia, ¿vale? Como veis, muchos de los factores protectores nosotros, por ejemplo, los vemos en salud mental, ¿vale? Y se pueden enseñar y pueden proteger, vamos, está evidenciado, de futuras conductas suicidas o, en el caso de que tenga alguna afectación mental, de cualquier brote, ¿vale? Para esto, tanto las familias como el entorno escolar, como los diferentes recursos de salud, somos agentes determinantes, ¿vale? Factores protectores del niño, pues tenéis todos los que hay en pantalla, ¿vale? Muy importante la familia, ¿vale? Que haya una parentalidad positiva, que fomentar esas relaciones sociales sanas, el deporte, los hábitos saludables son, vamos, yo como enfermera soy muy pesada con mis pacientes, pero el triángulo de alimentación, deporte y sueño para mí es fundamental para que tenga una buena recuperación y prevenga de muchas recaídas, ¿vale? Rutinas, actitudes, valores positivos, una buena autoestima, pero eso va ligado también a esas habilidades emocionales que se deberían de aprender y yo de verdad debería de haber una asignatura en la escuela que fuese nada más que de regulación emocional o habilidades para la vida cotidiana. Luego pasamos a los signos de alarma, ¿vale? Cuantas más señales de advertencia observemos en la persona, ¿vale? Mayor es el riesgo suicida. Entre los signos de alarma podemos encontrar hablar sobre querer morirse, ¿vale? El pensar que una persona verbaliza ideas de autolesión, autolítica, que no lo vaya a llevar a cabo es uno de los mitos más grandes que tenemos en nuestra sociedad. Y tenemos que desmontarla, ¿vale? Porque si habla es porque está pidiendo auxilio, ¿vale?
Es fundamental poder facilitar un espacio donde la persona se sienta cómoda y en confianza para expresar todo este malestar. Buscar formas de suicidarse. El hecho de que la persona esté buscando métodos para llevar a cabo ese suicidio indica un cierto nivel de planificación y, por lo tanto, un mayor riesgo de que pueda llevarlo a cabo. Hablar sobre sentirse desesperanzado, apático o no tener ningún propósito vital, ningún proyecto de vida. Recordar que en este punto en el que la desesperanza está ahí, podemos considerarlo como un pródromo al suicidio, ¿vale? Está ahí que nos salten la alarma y poner bastante atención. También podemos encontrar que hablan sobre sentirse atrapado, encerrado o ser presa de ese dolor psicológico que no terminan de dejar de lado y que puedan hacerse, vamos, pellizcarse, ponerse, quemarse un poco, cortarse para intentar quitar ese dolor. Hablar sobre ser una carga para los demás, esto se escucha muchísimo y a mí me da una pena tremenda porque tienen muchísima idea de culpa y de ruina, ¿vale? Y estos suelen ser predictores de riesgo para el suicidio, ya que suelen comenzar a presentar pensamientos intrusivos sobre estaría mejor sin mí, serían mucho más felices si yo no estuviera, es que soy una carga, etcétera. También es un factor de riesgo el abuso de alcohol y de las drogas, porque tomar tóxicos también es una forma de hacerse daño a uno mismo, ¿vale? Que es cierto que a lo mejor no es tan físico como puede ser un corte, o una quemadura o un ahorcarse, pero también un tóxico, ingerirlo en grandes cantidades es hacernos daño, ¿vale? Ese abuso, esa dependencia de las drogas, ¿vale? Es un riesgo bastante elevado. También porque suelen desinhibirse y pueden llevar a cabo ese intento bajo las drogas. También tendríamos el comportarse de manera ansiosa, agitada o imprudente, ¿vale? Tener cambios de humor extremos, pasar de triste a eufórico de manera muy extraña, ¿vale? Tener comportamientos agresivos o hostiles, ¿vale? Cualquier cambio de comportamiento de la persona debería de alertar. Y por último, también tener problemas para dormir. El insomnio también es una señal de alerta que en cualquier afectación de salud mental que se debe tener en cuenta ya que, pues bueno, afecta al estado del ánimo de forma muy negativa. Y esto sería un resumen de los signos de alarma que podemos encontrar, ¿vale? Sí es cierto que por separado no nos deberían de alarmar como tal, pero cuando presentan varios de ellos, sí. Bueno, los efectos post pandemia. El COVID, ¿vale? Ha hecho evidente la necesidad de emplear nuevas técnicas en la práctica clínica que ayuden a detectar de forma precoz esta ideación autolítica, ¿vale? De la misma manera, el tratamiento de estas conductas debe ser de manera integral, incorporando un enfoque también comunitario, porque normalmente, como hemos dicho antes, no tiene por qué tener una afectación, una patología mental, también pueden no tenerla, y el ámbito comunitario, la atención primaria, son las puertas de entrada, ¿vale? Por eso es muy importante. Lo dicho, desempeña un papel muy importante tanto pediatras, enfermeras, TCAE, celadoras, la puerta de entrada, ¿vale? Ya que son habitualmente los que están en primera línea y muchas veces tenemos un contacto muy cercano con ellos. Lo dicho, señalar que la pandemia ha puesto de manifiesto que los determinantes sociales son fundamentales para aumentar el riesgo de padecer problemas de salud tanto física como mental. Además, no obviar el hecho de que algunos niños y adolescentes han sufrido de cerca situaciones de enfermedad o incluso fallecimiento de personas cercanas en esta pandemia, con la dificultad añadida de un duelo en el que no se han podido hacer esos rituales típicos de nuestra sociedad para despedirnos, ¿no? También es conocido que una forma de ayudar a aceptar dicho duelo es mediante estos rituales. Entonces, lo dicho, estos niños no lo han tenido, por lo que es un factor más que está ahí.
y también se han podido sentir culpables de los contagios que han podido provocar en su familia. Además, esa sobreexposición de la información que recibieron del COVID y la suma con la incertidumbre por parte de los adultos se ha relacionado con más síntomas de ansiedad y de depresión. El COVID ha supuesto un cambio importante, ¿vale?, a nivel de la salud mental de España, ¿vale?, porque el caso de suicidio en la población en general se vio incrementada, pues debido a restricciones, también se redujeron las oportunidades físicas de poder interactuar con las personas y pedir ayuda. Pero lo dicho, o sea, sí es cierto que como el COVID ha podido tener como no ha hecho darnos de bruces contra la realidad, hemos visto ese aumento de suicidios que no hemos podido ni prevenir ni paliar y se ha empezado a intentar crear redes para poder tomar carta en el asunto, ¿vale? Además, en los últimos años también se ha hecho evidente que ha habido también, aparte de conducta suicida, un deterioro de la salud mental en los niños y en los adolescentes en nuestro país. Pues han presentado más síntomas depresivos, más autolesiones, más problemas mentales. Y en el 2020, ¿vale?, la Fundación de Atención de Niños y Adolescentes en Riesgo atendió 145% más de llamadas de menores con ideas o intentos suicidas y un 180 más de autolesiones con respecto a los 2 años previos, ¿vale? Además, con el empeoramiento de los datos, se ha observado cómo esa conducta suicida es acompañada por también un gran impacto en la vida general del adolescente, sobre todo en el ámbito social y familiar. Y también se ha visto que a pesar de esas numerosas campañas y el papel fundamental de la educación para la salud, se está realizando, se está viendo que no es suficiente, que se necesita un poquito más, ¿vale? Bueno, y como conclusiones, el suicidio en jóvenes es un problema que, como he dicho, necesita atención urgente. Durante la ponencia ha quedado bastante claro que la clave está en detectar a tiempo las señales de alerta, como cambio de comportamiento o expresiones de desesperanza. Y brindar sobre todo apoyo sin juzgar, ¿vale? Perdón. También quiero resaltar la importancia de la capacitación de profesores, familia y profesionales de la salud, ¿vale?, para que sepan cómo actuar ante una crisis. Las escuelas y las comunidades deben ser espacios seguros donde estos jóvenes, estos niños se puedan sentir escuchados y apoyados. Además de insistir en la necesidad de crear como más recursos para la salud mental, como acceso a psicólogos y campañas que ayuden a romper el estigma del suicidio, no tratar solo de hablar del problema, sino también de crear soluciones efectivas que realmente lleguen a quien las necesita. Y luego, pues, obviamente todos tenemos un papel fundamental en la prevención del suicidio. Sobre todo, escuchar, acompañar y promover un entorno donde pedir ayuda no sea un tabú ni haya estigma. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y no sé si tenéis alguna duda y si voy a saber contestaros adecuadamente. Muchas gracias. Hola, Silvia, de nuevo. ¿Qué Bueno, tal? Bueno, nada, decirte que por el chat todos son halagos de lo interesante que ha estado tu ponencia. Y preguntas me apunté una que pusieron por aquí y sería vale. que si un paciente agitado es normal que se tenga que contener. Si un paciente agitado, repite que no lo escucho bien. Un paciente agitado que si es normal que se tenga que contener. Pues, a ver, desde, sobre todo a nivel de Europa, pero también a nivel de España, se está intentando llevar como un protocolo de contención cero, que no sé si os sonará, ¿vale? Que es minimizar las contenciones mecánicas, ya sean adultos como en jóvenes.
Entonces, ¿es normal un paciente agitado intentar contenerlo? Pues mira, no es lo óptimo, ¿vale? Antes se intenta hacer pues, una desescalada verbal, una contención, se empieza por lo farmacológico, pero si nada de eso funciona, pues hay veces que sí, que es necesario contenerlo para poder trabajar con él o al menos bajarle esos niveles de agitación, de excitación para poder hablar y poder ver qué es lo que está pasando. Y lo antes posible, obviamente, descontenerlo. Perfecto. Si alguien tiene preguntas, las podéis poniendo también por aquí. Yo decir que la verdad es que es un tema bastante complicado de abordar para tantos tipos de profesionales, porque claro, no sabes por dónde tirar. Yo espero haber resuelto al menos un poquillo de dudas, pero a ver si tienen dudas que las pregunten, vaya. Aunque lo has explicado espectacular, ¿sabes? O sea Sí, que, sí, sí, estaba un poco nerviosilla de decirlo, la verdad. nada, pues no se te ha notado nada, por lo menos desde aquí. Me alegro. Acá Creo está. haber leído algo de la tecnología. ¿Puede ser? Sí, un segundo que se me actualice el chat. Claro, a raíz de un tema que estabas hablando han preguntado, ¿y la tecnología? Pues sí, a ver, sí es cierto que al igual que he hablado del ciber, que no me va a salir ahora la palabra, hoy encontré, que no me sale, cibersuicidio, que no me salía. Pues sí, a ver, es un factor de riesgo, o sea, que haya tantas fuentes de información para los jóvenes, que a lo mejor no son esas fuentes que deberían de consultar a esas edades, pero bueno, están ahí porque son cosas que hay en lo cotidiano, pues buscan información y pueden aumentar el riesgo de buscar, como digo, conductas más letales, ¿vale? Es un factor de riesgo emergente que hay a día de hoy, ¿vale? Y bueno, también se crea como nuevos canales de comunicación, esos retos, esos juegos que hay hoy día. Hace unos años yo leí algo así como el reto de la ballena. Son como retos que se van creando en lo que son las redes de Internet, ¿vale? Que pueden dar pie a que haya un aumento de estos casos de suicidio. Y muchas veces desde la ignorancia y desde, ay, mira qué gracioso, no sé si me explico. Pueden ser víctimas de violencia online también. Genial, pues te voy preguntando, ¿vale? Que están Vale. escribiendo por aquí. Virginia pregunta que si es cierto el que no se den noticias de suicidio en telediarios para evitar el aumento de suicidios. A ver, no lo sé el por qué, pero sí es cierto que el índice que hay de suicidio diario es muy elevado como para que no se ponga en los telediarios. Que no lo ponen por no crear idea o por miedo de, pues no sabría responderlo, pero sí es cierto que se ha visto claramente que hablar del suicidio, verlo como algo normal, como algo que puede pasar, da como también mucha tranquilidad a las personas que padecen estos pensamientos, porque dicen, ostras, vale, no soy yo solo, esto pasa, voy a pedir ayuda, ¿vale? Entonces, pues, ¿que debería de hablarse más en los medios? Pues, vamos, yo soy partidaria de ello. Totalmente. Miriam nos pregunta también que qué problema crees que es el que más se da en los casos de suicidio. ¿Que cuál es el problema de...? Que no entiendo bien la pregunta. Claro, yo entiendo que se refiere al problema que sufre por el que lleva a suicidarse, pero es que yo tampoco lo entiendo. No sé a qué se quiere referir exactamente. A ver si nos quiere explicar, nos Sí, sí. quiere desarrollar un poquillo más la pregunta. A ver si nos la quieres reformular mientras te pregunto la siguiente si Venga, quieres. sí. ¿Qué hacer cuando la agresividad de un paciente te llega a intimidar hasta el punto de querer cambiar de servicio? Uf. Pues
Es que depende mucho si es un paciente que va a estar poquito tiempo, va a estar mucho. Nosotros en salud mental, como equipo nos protegemos mucho. Cuando hablo de equipo multidisciplinar. Nos protegemos mucho en el sentido de que si hay un paciente agitado, nosotros en salud mental pues vemos muchos episodios psicóticos que pueden estar con su realidad alterada de me persiguen o crean que tú te meten dentro de su delirio, pues eso lo hablamos en el equipo e intentamos ponerle como esas barreras para protegernos. Es que depende de mucho en qué unidad, en qué dispositivo, qué equipo tenga y también si hay intimidad desde lo que es una afectación mental, un problema mental que, bueno, puede tener su argumento o es porque tiene una conducta una alteración de la conducta. Pero yo normalmente siempre recomiendo que se hable en el equipo y se pueda ver cuál es el punto intermedio antes de querer cambiarse de servicio. Vale, Miriam nos ha reformulado la pregunta. Mi pregunta era, ¿qué tipo de suicidio es el que más se produce? Por ejemplo, el suicidio por bullying. El que más se da, vamos, el que más casos tiene. Pues eso, la verdad es que esa información no la tengo. No podría responder exactamente qué. Lo que sí veo es una falta de habilidades emocionales, de gestión eso, emocional, habilidades para relacionarse. Es que yo creo que es como buscar la causa. Y lo he intentado explicar y a lo mejor no lo he explicado de la manera más correcta, pero en salud mental no hay una causa solo que provoque esa conducta o esa patología, sino que es de manera multifactorial, ¿vale? Entonces, ¿por qué? En plan, ¿cuál es el que más se produce? Pues no sabría responder, porque yo creo que también tienen como muchas causas, que podrá ser el bullying, pero a lo mejor también tenía problema a la hora de gestionar emocionalmente o no tenía un apoyo sociofamiliar o no sé si me explico. Perfecto, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Siguen agradeciéndote la exposición. Luego, si queréis, porque esto no lo he puesto en la presentación, no había caído, pero acabo de caer, el qué hacer si fuera de lo que es el hospital, el centro sanitario, si nos pasa tanto a nosotros como a un familiar o amigo, ¿qué hacer? Pues lo primero, intentar no separarnos de esa persona, ¿vale? Porque normalmente este tipo de personas intentan como aislarse, ¿vale? Y a veces piden ayuda, a veces no se sabe, aunque normalmente sí. Pues si veis que hay un riesgo inminente, intentad llamar al 061 o acudir a urgencias, ¿vale? Y si no, también tenemos pues el teléfono de la esperanza o el de riesgo suicida, ¿vale? Que eso lo buscáis en internet y os salen perfectamente. Pero vamos, a la mínima que veáis un riesgo suicida, ya sea inminente o no, yo recomiendo acudir, pues, si por la tarde o fin de semana a urgencias y si no, pues atención primaria de manera urgente, pero bueno, a vuestro médico. Y ya ahí valorar el riesgo que haya de verdad. Está súper bien esa información, la verdad. Es que acabo de caer ahora y digo, mira, yo creo que puede venir bien. Que deberíamos de saber todos y de tener en cuenta. Es que son cosillas que yo di por hecho, pero claro, por donde trabajo yo, que lo tengo diariamente, desgraciadamente. Pero bueno. Vale, Silvia, pues aprovecho también de mi parte, bueno, y desde la organización, para darte la enhorabuena y agradecer tu participación en este segundo Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria. Ha sido un placer, la verdad, contar con una experta en la salud mental como tú y ver toda tu exposición. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Esperamos contar contigo en muchos más proyectos y más congresos. Y Vale, muchas gracias. también, asimismo, extender nuestro agradecimiento a todos los congresistas que se unen a nosotros en la promoción del conocimiento y en el impulso del emprendimiento personal en el ámbito de la salud. Al final, vuestra participación activa e interés en seguir aprendiendo y compartiendo experiencias
son los pilares que hacen posible eventos como este, eventos de este estilo. Esperamos que hayáis podido disfrutar del evento y pasar un rato agradable. Y con esto daríamos fin a las jornadas en directo del Congreso. No sé, Silvia, si quieres tú añadir alguna cosilla más. Pues no, nada, de verdad, repetir muchas gracias, el agradecimiento a la organización y a todos los que habéis estado presentes, que espero haber ayudado un poquito, aunque sea a la hora de visibilizar este problema tan grande que tenemos a día de hoy con los jóvenes. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti, que tengas una feliz tarde. Gracias.